Hablemos con la verdad, el espacio donde usted encuentra temas importantísimos de interés social, cultural, educativo, religioso, económico y político a través de una plática profesional con entrevistas, preguntas y respuestas para nuestro auditorio. Sintonícenos todos los sábados de 19 a 20 horas por el canal 25, el canal de Totonicapán. Y ahora, hablemos con la verdad, con su anfitrión, Carlos Aquiles Amezquita Juárez. Es un gusto estar en sus hogares nuevamente y precisamente hemos invitado al licenciado José David Sonturnil. Él ha tenido muchísima experiencia, además de ser docente, y muchos lo conocemos acá en Totonicapán. Ha cumplido también importantes misiones a nivel internacional. Quiero leer parte de la hoja de vida rápidamente. Él es licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación. Tiene una maestría en Ciencias Políticas. Su identidad étnica maya quiché, nacido acá en Totonicapán. Su mayor experiencia profesional la ha desarrollado en la docencia universitaria, tanto en la Universidad de San Carlos como en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Ha impartido muchos cursos, pero yo quisiera hacer referencia de algo muy importante. Precisamente se ha hablado mucho de los acuerdos de paz, pero muchas veces no conocemos quiénes fueron los verdaderos protagonistas de los primeros diálogos que se dieron a nivel internacional. Precisamente en Oslo, Noruega, se llevaron a cabo las primeras pláticas y él precisamente fue uno de los que fue nombrado para poder asistir representando a una organización guatemalteca en ese diálogo de los acuerdos de paz. Hay muchos personajes, es posible que él se recuerde perfectamente de los nombres, quienes asistieron a esas pláticas, y precisamente tanto se habla de esos acuerdos, pero muchas veces desconocemos quiénes fueron los verdaderos protagonistas. Además de eso, pues él ha desarrollado infinidad de actividades. Ha sido consultor en temas sociales e indígenas ante las organizaciones nacionales e internacionales como IBIS, PNUD, Flasco, Banco Mundial. Dentro de sus principales aportes está su participación en el proceso de paz, lo dijimos anteriormente, como testigo de honor en la firma de los acuerdos de paz en México, Quito, Ecuador, Oslo, Noruega, Estocolmo, Suecia y Madrid, España. Así que es un orgullo para Totonicapán, ¿verdad? Y sin embargo, estoy seguro que muchísimos desconocen la realidad de este tema. El tema de hoy precisamente es derecho indígena, pluralismo o paralelismo jurídico. Licenciado, sea bienvenido a este programa. Es un gusto el que podamos compartir, y creo que para Red 25 va a ser un honor pues que usted pueda llevar al pueblo de Totonicapán un tema tan importante del cual se habla a nivel nacional y en donde existen muchas dudas, y es un tema, no cabe duda, muy complejo, muy delicado, pero sin embargo creo que todos tenemos derecho a saber los diferentes puntos de vista. Sin embargo, creo que ya la población después podrá tomar una idea realmente de lo que prácticamente se está pretendiendo ya en estos días, que es la reforma de la Constitución. Sea bienvenido y muchas gracias, un espacio de tiempo para que pueda dirigirse al pueblo de Totonicapán. Bueno, en primer lugar, un saludo a toda la audiencia de Red 25 y del importante programa Hablemos con la Verdad, de estimado licenciado Carlos, con quien hemos tenido una amistad desde hace mucho tiempo. Y pues para mí es un privilegio estar en este canal. Sé que tiene mucha audiencia y seguramente muchos me conocen y me están escuchando y me van a escuchar durante este lapso. Pues un saludo para todos y espero que en el transcurso de la plática pues podamos aclarar algunos conceptos, tener alguna otra visión desde un enfoque lo más objetivo que se pueda. Yo nací aquí en Totonicapán, hijo de padre y madre indígenas, en un hogar muy humilde de la zona Tenerías. Nos costó mucho desarrollarnos,
estudiamos en la escuela pública, en el instituto público, en la universidad pública. Sin embargo, todo lo que hemos logrado es porque nosotros creemos que también los indígenas tenemos grandes oportunidades para poder desarrollarnos y también poder contribuir a hacer grande nuestra Guatemala. Así de que un saludo para todos. Precisamente con el tema que mencionamos, tengo entendido que usted hizo un ensayo e inclusive también una tesis acerca de este tema tan complicado que es el pluralismo jurídico. Si nos pudiera decir así, no brevemente, sino resumidamente, porque yo sé que el tema es demasiado largo, pero hay algunas preguntas que hacerle. ¿Cómo no? Correcto. Bueno, pues empecemos planteando de que en relación al movimiento indígena, primeramente, ¿verdad?, que yo planteo en mi tesis, que lleva por nombre Pensamiento Neomaísta en Guatemala, que desde los años de la independencia patria, las élites se hicieron cargo de organizar el Estado, excluyendo desde luego a la población indígena, incluso a los ladinos pobres, porque estamos hablando de élites, ¿verdad? Entonces se concibió y se creó un Estado primero conservador y después liberal, y ahora ya es neoliberal, ¿verdad? Pero que en todo ese caminar quienes han tenido el protagonismo fundamental han sido las élites, que primero fueron las élites criollas, después fueron élites mestizas, y últimamente pues son élites que realmente incluso dentro de ellas ya encontramos algunos indígenas dentro de esas élites. O sea que el carácter de élite no quiere decir que pertenezcan a un pueblo, sino que simplemente es la condición de personas que tienen poder, ya sea económico o político, para tomar decisiones que muchas veces esas decisiones van en contra de la población. Entonces, desde esa época se vino construyendo un Estado excluyente y totalmente monoétnico. Y el movimiento indígena pues empezó a aflorar, pero muy débil, primero con una base maísta, y el maísmo yo lo conceptualizo como todo aquel afán de reconstruir, redescubrir todo lo que era la cultura maya, con fines de, primero, culturales y con fines también históricos, ¿verdad?, de hacer una lectura histórica, pero hasta los años 80 y después de la década de los 80 hasta los 90, todavía podemos hablar de un movimiento indígena anclado en el maísmo, porque también a nivel de Latinoamérica los movimientos indígenas todavía eran movimientos muy conservadores, no habían aflorado con el auge que afloraron después de los 500 años. Entonces, en Guatemala, pues sí era importante conocer de los mayas, los idiomas. Hay varios investigadores como Kaufman, que desarrolla toda la teoría de los idiomas, del idioma original, que él señala que de ahí se abrieron las 4 ramas de los idiomas que hoy hablamos, el protomaya. Y otros investigadores que empezaron a hacer una serie de conclusiones en relación a un rescate de toda aquella cultura que se quedó en el olvido. Y entonces el papel del maísmo fue reconstruir todo eso. Lastimosamente hay algunos episodios en la historia donde personajes cometieron grandes errores en relación a conservar la historia, como en el caso de Diego de Landa, un obispo católico que cuando vino dijo: estos tienen estos documentos que son malignos, aquí es el del demonio, y juntó los libros, todos los códices, y los quemó. Y él mismo después dijo: me arrepiento de haberlo quemado, porque miré los rostros de los nativos y vi la tristeza de ellos al ver sus libros quemados. Pero él no había entendido que ahí había una riqueza histórica. Después él se dedica a reconstruir
el alfabeto, a buscar cómo reivindicar todo eso que hizo, y construye toda, incluso escribe una historia de la conquista en las Indias de América. Y luego entonces los mayistas, especialmente extranjeros, empezaron a hacer grandes aportes, pero el movimiento indígena todavía era un movimiento que no tenía mucha incidencia hasta los años 80, 88, 89, por ahí. Ese movimiento lo vemos reflejado en el Convenio 107 de poblaciones indígenas. Solo mire usted la diferencia. Convenio 107 sobre poblaciones indígenas, y mire el 169 sobre pueblos indígenas. Solo cambiar poblaciones a pueblos ya marca una diferencia, que no es una diferencia simplemente de carácter semántica, sino que es una diferencia con enfoque político. Entonces lo que yo digo es que en la víspera de los 500 años es cuando aflora en Latinoamérica y en Guatemala un auge del movimiento indígena, pero ya no contemplativo como fue el maísmo, o como lo fue, digamos, en el caso de los quechuas y otros, que fue un movimiento contemplativo, sino que ahora viene a ser un movimiento reivindicativo, de tinte político. Y eso no es malo, por supuesto, porque somos seres políticos. Entonces, cuando toma auge, yo estuve precisamente acompañando a Rigoberta Menchú cuando se promovió a ella como premio Nobel. Y yo recuerdo en las reuniones que tuvimos aquí y en México que hablábamos de que era necesario que en los 500 años una indígena fuera investida con el premio Nobel de la Paz. Y nuestra candidata, desde luego, era Rigoberta Menchú. La acompañé, incluso tuve el honor de estar con ella en San Marcos, cuando le comunicaron la noticia tipo 3 de la mañana de que había ganado el premio Nobel, y en ese momento nos movilizamos para hacer todo el festejo y bueno, toda la algarabía, ¿verdad? Pero el premio Nobel de la doctora Rigoberta no es algo individual, es algo ganado a pulso de pueblos indígenas, y tal vez no de pueblos indígenas, sino del movimiento indígena latinoamericano, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es donde yo sitúo el surgimiento de una nueva corriente, la corriente neomaísta, porque la corriente maísta decía, bueno, esto es grandioso porque es de los mayas, su idioma, su calendario, su arte y todo, y exaltaba eso, pero hasta ahí. Pero ahora en el movimiento neomaísta, que aflora con los 500 años, un poquito antes, y luego se fortalece en toda la década del 90 a los 2000, ahora ya no se dice eso. Sí, es muy importante lo maya, pero nosotros somos los mayas, y aquí estamos. No son los mayas del pasado, sino que somos nosotros los mayas, tenemos esta herencia, y entonces reivindicamos un derecho. Y en ese auge, entonces, el neomaísmo viene creando condiciones para que hayan unas reivindicaciones, hayan políticas adecuadas para pueblos indígenas. Ese es, digamos, como que el contexto general, y termino esta primera parte explicando esto. Lo que sucede es que el neomaísmo también es una élite, porque el neomaísmo predica o explica al mundo que los mayas todavía conservan su espiritualidad, que todavía se guían por el calendario maya, que todavía saben cuál es su nahual y se guían por su nahual, y una serie de cuestiones que si usted va a una comunidad indígena y le pregunta a cualquier transeúnte indígena y le dice, ¿cuál es tu nahual? No lo sabe. ¿Y cuál es el día de hoy según el calendario maya? Tampoco lo sabe. O sea que, en cierta medida, el movimiento neomaísta es de élites que están en las ONGs, que están en organizaciones de gobierno, en las academias, pero el pueblo en general no practica la espiritualidad maya. El pueblo indígena en general o es evangélico o es católico y sigue la tradición cristiana en una o en otra versión. La mayoría, una gran cantidad que tiene mucho peso, es cristiana, y de ahí es donde yo pongo el dedo en el punto clave. Cuando en 1999, como producto de los acuerdos de paz,
se lanzó una consulta popular para que se aprobara una reforma a la Constitución. En esa reforma iban varios puntos reivindicativos del pueblo indígena. Ahí se fracasó y los mismos indígenas votaron no. ¿Por qué? Porque muchos indígenas no se sintieron representados, porque dijeron, tenemos temor de que al votar sí, nos quiten nuestros templos, nos quiten nuestras iglesias y nos obliguen a practicar la espiritualidad. Y ese es el riesgo de la actual reforma. No vaya a ser que por querer aprobar una reforma a la justicia, incluyendo elementos del derecho indígena, se nos vaya a caer todo. Porque a la hora de promover la consulta van a surgir estas voces. Y el gran temor que yo tengo, o el gran riesgo que yo veo, que no realmente no es un temor, sino el riesgo que yo veo, es que se caiga toda la consulta, sencillamente porque no hay certeza en cuanto a que la población indígena se reconozca como maísta. Muy bien, qué interesante, ¿verdad?, su introducción. Como hay tres conceptos importantes que usted mismo diferencia en su ensayo: derecho indígena, pluralismo o paralelismo jurídico. Si nos pudiera explicar eso. ¿Cómo no? Bueno, yo desde luego no estoy desvalorizando lo que han dado en llamar el derecho indígena. Lo que yo deseo hacer desde la academia, porque lo hago desde la universidad, ¿verdad?, es situarnos justamente en un punto muy objetivo. Y no se vale que algunos sectores minusvalicen las normas indígenas de las comunidades, pero tampoco se vale que otras élites sobredimensionen lo que son las normas comunitarias, sino que debemos ponerlas en su justo valor, en su justo alcance, no darle dimensiones que no tiene. Entonces, a partir de ahí yo considero que cuando estamos hablando de pluralismo, estamos diciendo que en nuestro sistema de derechos, en nuestro sistema de justicia, hay otras formas, y no solo la forma oficial para poder resolver los conflictos. Y una forma es la forma cómo resuelven las comunidades sus conflictos. Y tenemos muchas ideas. Yo he vivido en comunidades indígenas. Cuando empecé a ser maestro, me trasladé a una comunidad eminentemente indígena, de habla quiché, por allá por los municipios abandonados del departamento del Quiché, y estuve varios años viviendo en la comunidad. Yo venía cada 2 meses a Totonicapán a ver a la familia, y yo vivía en la comunidad. Y entonces yo pude sentir que era ser miembro de una comunidad, porque además hay algo pintoresco, que cuando los nativos me vieron a mí, allá les dicen triches, en San Andrés Sacabajá, y pues por supuesto es algo peyorativo, pero así se acostumbraron ellos y así les dicen los triches. Y entonces cuando ellos me recibieron allá en la primera escuelita, me dicen, no sos igual que nosotros, porque yo llegué vestido a la occidental, obviamente, ¿verdad? Y entonces me decían, parece que no sos de nuestro mismo grupo. Y yo les hablaba en quiché y les dije, mi madre, mi padre son indígenas. Y uno de ellos, un líder de ellos, vino directamente a Totonicapán sin avisarme para venir a conocer mi casa y conocer a mi mamá, que mi papá ya no vivía. Y regresó a la comunidad y les fue con la gran novedad, así a todos, los reunió a todos y les dice, David es de los nuestros. Ya fui a conocer su mamá, ya me contó toda la historia, y nosotros queremos ser como uno de él. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros hijos desarrollen el conocimiento que tenés, las habilidades que tenés? ¿Cómo lo podemos hacer? Y entonces ahí, eso fue una gran inducción para mí, para mi trabajo docente, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema del pluralismo, lo que el pluralismo nos dice es que hay varias formas, pero no solo es en el campo indígena, en la iglesia. En la iglesia, el que llega a una iglesia se somete a normas de común acuerdo, y él sabe que si falta esa norma, le imponen una disciplina y la acepta. Y dice, la acepto porque quiero seguir siendo de la iglesia. Es una comunidad también, es una comunidad de fe.
O sea, no se trata solo que la comunidad indígena tiene su derecho, también la tiene, incluso en Guatemala ahora que hay colonias cerradas, en una colonia cerrada que le llaman condominios, ahí existen normas consuetudinarias, ahí existen normas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y todos han aceptado esas normas, pero no son normas del sistema oficial. Entonces, a eso le llamamos pluralismo, porque tiene que ver con diferentes formas de resolver los conflictos. Ahora, paralelismo es otra cosa, y ahí es donde yo no estoy de acuerdo con muchos ideólogos neomayistas que quieren llevar el derecho indígena a la par del derecho oficial, por todo lo que digo en mi ensayo. El derecho indígena es loable, es una gran experiencia en las comunidades, pero su alcance es limitado a nivel comunitario. No podemos nosotros pretender que tenga un alcance igual al desarrollo del derecho positivo, cuando éste ha tenido todo un proceso que yo en el ensayo digo desde los romanos, cuando los patricios tenían conflictos porque sus leyes eran orales, le dijeron al emperador, dijeron, queremos que se escriban las leyes, porque algunos actúan de una manera discrecionalmente, otros de otra manera, y entonces no siempre se aplica una justicia muy correcta. Por lo tanto, estando escrita la norma, nos podemos sentir más seguros, vamos buscando la certeza. Y entonces los patricios obligaron a los romanos, y eso lo estudian todos los abogados, porque estudian derecho romano, y entonces es cuando surgen las 10 tablas primero, ¿verdad? Sí, los 10 mandamientos. Y después de las 10 tablas resulta que los plebeyos hacen un gran movimiento y dicen, pero nosotros no estamos contemplados ahí, y entonces el emperador ordena que se hagan otras 2 tablas para que se incluyan los plebeyos, y entonces aparecen las 12 tablas, y eso se escribió, dice, en 12 tablas de bronce, que por supuesto ahora ya no existen, solo hay referencias, pero ahí están, al igual que los 10 mandamientos. Sí, era lo que yo le decía, los 10 mandamientos también, ¿verdad? Que fueron reglas que se establecieron, pues, ¿verdad? Para que el pueblo de Israel en su travesía por el desierto pudiera, pues, mantenerse organizado como pueblo. Así es, claro. ¿Verdad? Bueno, realmente el tema es bastante interesante y quisiera preguntarle, las características que tiene más que todo el derecho indígena, se dice que es oral. ¿Por qué es oral? Fíjese que el derecho indígena es oral, y yo incluso tengo mis dudas de llamarle derecho indígena, porque si usted habla del derecho romano, el derecho romano fue un acuerdo. Si habla del derecho inglés, también las élites se pusieron de acuerdo. Si habla del derecho griego, el derecho, el código de Dracón, por ejemplo, con Grecia, con los espartanos, ¿verdad? Entonces, fueron cuestiones que se llegaron a acuerdos. Pero en el caso de lo que llamamos aquí derecho indígena, ¿cuándo las comunidades se han puesto de acuerdo para establecer normas genéricas? Es un poco difícil. Y si hablamos, por ejemplo, solo de Totonicapán, cada comunidad tiene su propia forma. Exacto. Y entonces, sus propias costumbres. A eso le podemos llamar derecho indígena. Yo le llamo derecho comunitario, porque es solo para la comunidad. Y lo dice Stavenhagen, que es un relator que es muy anuente a promover los derechos de los pueblos indígenas. Este relator dice que la característica esencial, dice él en uno de sus relatos, de este derecho, que no le debemos llamar consuetudinario, dice él, ¿verdad?, es su localidad, que está amarrado a la comunidad. Y ahí funciona más o menos perfectamente, aunque no es tan perfecto, siempre se presta al criterio, siempre se presta algunas veces a la arbitrariedad, ¿verdad? Pero lo que sí es claro es que es un conjunto de normas que la comunidad tiene, pero si usted va a otra comunidad pueden ser diferentes. Son diferentes, ajá. No es lo mismo, por ejemplo, ir a una comunidad quechí, que yo he visitado muchas comunidades quechís y he trabajado con ellas, y en la comunidad quechí, ahí la mujer difícilmente tiene la palabra. Las mujeres quechí tienen la palabra con apoyo del derecho oficial, pero en el derecho de las comunidades, ahí el que habla es el hombre. No es lo mismo en la comunidad cachiquel. La comunidad cachiquel, las mujeres, ellas participan, ¿verdad?
Y aquí en 48 cantones, hasta hace poco empezaron a traer a algunas mujeres a participar, porque antes era terreno de los hombres. Imposible, pues, ninguna mujer participaba. También quisiera preguntarle, se dice que es este derecho discrecional. Sí, fíjese que todo lo que es oral es discrecional. Yo le voy a poner un ejemplo, porque yo tengo una formación cristiana, ¿verdad? Cuando usted va a hacer una traducción, por ejemplo, al quiché de la Biblia, los originales de la Biblia ya no existen. Lo que existen son copias. Entonces usted va a las copias más antiguas que están en griego y que están en hebreo y arameo, ¿verdad? Y entonces va y dice la sociedad bíblica, que es de carácter mundial, establece que no se vale que usted haga una traducción del español al quiché. Usted tiene que traducir del texto griego, del texto arameo al quiché. De lo contrario, no se lo validan, ¿verdad? Entonces, sin embargo, mire, la misma Biblia que fue tomada de originales, digamos, de copias muy antiguas, usted puede tener a la mano más de 20 versiones de la Biblia. Le puedo mencionar uno. Las iglesias pentecostales usan Casiodoro de Reina. Las iglesias católicas usan Jerusalén. Usan la latinoamericana, las iglesias históricas. Y así podía enumerarle Nácar Columna, la Septuaginta, una serie de versiones. Sobre un mismo texto bíblico hay diferentes versiones. Claro que el sentido viene a ser el mismo, pero usan diferente terminología. Entonces, además de eso, usted sabe que hay un dicho entre los abogados, que donde hay dos abogados hay tres criterios. Porque usted lo puede ver cuando hay un abogado acusador y un abogado defensor, y en el mismo artículo tienen diferente criterio. Eso es en la norma escrita, positiva. Ahora dígame usted, ¿qué no pasa en la norma oral? La norma oral es totalmente discrecional porque es al buen juicio de la persona que está ejerciendo la autoridad. Además, que lo ejercen personas que no son de carrera judicial, sino que son honorables personas, pero con toda su honorabilidad no tienen la formación técnica para poder dilucidar un asunto cuando ya tiene mayor alcance. Por eso algunos juristas dicen que el derecho consuetudinario, el derecho comunitario está bien siempre y cuando se tome en cuenta la cuantía de la falta, ¿verdad? Y su alcance. O sea, si es una cuestión que se robó un par de gallinas, que no pasa manutención, que son cosas que se pueden arreglar, incluso la cuestión de los monjones y que una propiedad no fue bien vendida y la autoridad actúa, la autoridad de la comunidad. Pero póngame usted el caso de cómo va a actuar si en la comunidad había un narcotraficante. O se comete un asesinato, por ejemplo. Exacto. Sí, es mucho. O sea que es complicado, porque tiene que tener y una el gran cadena. problema, y yo creo que aquí esto es mi preocupación, el gran problema es que si la Constitución queda aprobada como lo dice el proyecto, que dice claramente en el artículo 203 que se reconoce la jurisdicción indígena y las autoridades, siempre y cuando esté, que no contradiga la Constitución y a los derechos humanos, ¿sí, verdad? Que por lo menos ahí está eso claro. Sin embargo, si eso llegara a quedar, podría darse el riesgo de que como se está vendiendo que el derecho indígena es sistemático, que es jerárquico, que es un montón de elementos, entonces el problema es que el organismo judicial con tanto atraso que tiene en los juicios, tanta situación que llega al despacho de los jueces, puede empezarse a desentender de las comunidades indígenas. Puede decir, no, pero si ellos tienen su propio sistema, entonces ¿para qué vienen al juzgado? Arréglenlo con su autoridad, y entonces ahí lo que va a pasar es que ponen en vulnerabilidad a muchas personas indígenas de la misma comunidad que sean susceptibles de tener, digamos, ciertas condiciones de inferioridad en relación a los líderes de la misma. Sí.
como hablábamos inicialmente de discrecionalidad, ¿verdad? Resulta que en las diferentes comunidades las sanciones que se ponen, muchas veces se le pregunta a la asamblea, que ese es otro problema serio, ¿verdad? Y si la asamblea dice que hay que imponer, ya recientemente se ha visto aquí en Totonicapán, hasta se ha llegado hasta inclusive a pedir 25,000 quetzales, pues, ¿verdad? Por una sanción. ¿Y bajo qué criterio? O sea, ahí entra sí, la discrecionalidad. Entra la discrecionalidad. Ahora, el otro problema es la honorabilidad que usted decía, que, bueno, ese tema es muy profundo porque imagínese que, por ejemplo, cuando los alcaldes comunitarios son elegidos en sus comunidades, no siempre escogen a las mejores personas en las comunidades, ¿verdad? Porque algunas veces ellos pongamos a este porque este es uno de los más renuentes en la comunidad, ¿verdad? Y eso se ha visto muy común. Es decir, que en muy pocas comunidades realmente se hace un análisis de quiénes son los que van a representar a la comunidad. Claro. Que esto sería lo ideal. Lo ideal. Pero, y es lo que se vende al que no es indígena. Se dice, no, es que en la comunidad están personas honorables, pero eso tiene sus comillas. Yo conozco una comunidad a la cual llego constantemente, que es donde fui yo maestro, siempre los visito 3, 4 veces al año. Esa comunidad se llama Agua Caliente de San Andrés Acabajá, y pueden preguntar y confirmar si quieren. Esa comunidad no funciona como 48 cantones. Esa comunidad tiene otro sistema. Y cuando yo me doy cuenta cómo funciona esa comunidad, el que toma la última palabra es el cocode de la comunidad. Y dígame usted, ¿qué experiencia tenemos los cocodes? Los cocodes no son una experiencia legítima. Los cocodes han sido penetrados politiqueramente. Entonces, sin embargo... Muchas veces los alcaldes llaman a los que a ellos les interesa. Y ahí en esa comunidad donde yo le digo, ahí yo he rebuscado porque yo conozco a los líderes y les digo, ¿y cómo es su consejo? Y todo eso, no, aquí los cocodes. Los cocodes son los que toman la última palabra. Ellos disponen a quién se le da el agua potable, a quién se le quita. Ellos disponen cuándo hay que hacer faena. Los cocodes. Y entonces yo me digo, está bien, tal vez funciona bien en mi querido Toto, donde la estructura 48 cantones ha sido una estructura muy estable, aunque han tenido sus dificultades también, ¿verdad? Pero no es el tema ahorita. Sin embargo, no podemos pensar de que también es hasta cierto punto contraproducente quererle cargar a un consejo o a una directiva de una comunidad, cargarle todo lo que tenga que suceder en la comunidad y que va a resolver asunto penal, asunto laboral, asunto civil, asunto de narcotráfico, asuntos delicados, es darle una tarea para la cual ellos no tienen competencia. El derecho de la comunidad que se ejerce en la comunidad es loable y es fabuloso para resolver conflictos internos de la comunidad, para ayudar a ser buenos componedores, y todo en el ámbito extrajudicial. Pero ya cuando un fulano, y hemos tenido experiencias, en una comunidad, un maestro dijo, yo no tengo obligaciones de ir a hacer ronda en el camino, yo no tengo obligaciones de ir a agarrar la piocha. Entonces le dijeron, debes pagar entonces el día. Tampoco. Y entonces él se fue a quejar con la autoridad oficial, con un juez, y le fue a decir, mire, me están obligando a esto. Y él dijo, el juez dijo, voy a citarlos. Les dijo, ¿y ustedes por qué están obligando a algo que él no quiere hacer? Porque es de la comunidad. Sí, pero ¿en dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Y entonces dicen, bueno, está bien. Dijo, si él no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Está bien, dejémoslo, no vamos a hacer más problemas. Pero al regresar a su comunidad, fue sancionado por la comunidad. Ya no se le vendía nada, no se le permitía llegar a sus hijos a la escuela, y eso es una violación a los derechos humanos. Entonces, lo mismo caemos cuando vemos nosotros el espectáculo de que a una persona, lo que pasa en el video de una señora que le quitan la blusa y que le empiezan a dar, la mamá le tiene que dar azotes con un shikai,
y ahí están los niños, y ahí están los jóvenes, y ahí están toda la comunidad observando. Para mí esa es una práctica primitiva, con el perdón de mis queridos abogados indígenas, pero es una práctica primitiva, porque no todo lo ancestral, yo ahí también hago una diferencia entre lo ancestral y lo primitivo. No todo lo primitivo va a ser útil para conservarlo como ancestral. Lo ancestral es todo aquello que nos han heredado nuestros antepasados, incluso nuestros antepasados recientes, porque todo el derecho comunitario no viene de los mayas, si no estuviéramos ahorita haciendo otras prácticas, pero no, sino eso viene de las comunidades indígenas. Entonces, pero lo ancestral va evolucionando conforme incluso la misma ceremonia maya. Cuando yo he observado ceremonias mayas, le he dicho a los sacerdotes, miren, ¿y por qué usan Coca-Cola? Porque he visto sacerdotes mayas que riegan la Coca-Cola alrededor del fuego, y yo le digo, ¿y por qué Coca-Cola? Si eso es del imperio. Sin embargo, evoluciona, pero y es ancestral. Y otro punto y que es una quiero, bebida veneno. y otro punto que quisiera, si yo le decía, ¿y por qué no mejor agüita de Jamaica o una horchata? ¿Y por qué Coca-Cola? Y lo otro es que cuando hablamos de lo ancestral, es que lo ancestral no es solo maya, ni es solo indígena. También la población mestiza tiene ancestros. Pues si no, dígame usted la marimba no está comprobado que sea maya. La marimba viene de ancestros mestizos, ¿verdad? Y vea usted aquí en Totonicapán el convite navideño. El convite navideño no es una tradición indígena, pero viene de nuestros ancestros los también. tigres del norte. ¿Verdad que? O sea que hablar de ancestral, muchos cuando hablan de, mire, en Guatemala sucede muchas cosas, muchos, y yo se los explico a mis estudiantes, muchos cuando hablan de cultura, luego piensan en los indígenas, y no es así. De intercultural hay que incluir a los indígenas, y eso no es tan así. Y cuando hablan de ancestral, piensan en que eso solo viene de los mayas. Y cuando hablan de consuetudinario, piensan que lo consuetudinario solo viene del indígena. Pero si todas las sociedades tienen derecho consuetudinario, tienen todavía incluso, porque dígame si ustedes, si no, una de las fuentes del derecho es lo consuetudinario. Sí, es la costumbre. Precisamente quisiera también preguntarle acerca de... En el derecho indígena se dice que las sanciones son de cumplimiento inmediato y se critica mucho ¿cómo se llama? El derecho oficial, que en el derecho oficial es un calvario, pues, y que inclusive ahorita podemos verlo también en las cárceles, que hay muchísima gente que está en las cárceles y que están hacinados en las cárceles y que están durmiendo todos los procesos en los juzgados y que mucha de esa gente, por lo menos de los que están presos ahorita, ya deberían de estar más de la mitad afuera, pues. Es cierto. Porque realmente, bueno, ahí es otro tema, como usted dice, Sí, ¿verdad? claro. Pero como estamos hablando del derecho indígena, ¿verdad? Se dice que es inmediato. Por supuesto, porque si surge una desaveniencia en la comunidad, se resuelve, se hace la reparación, funciona a cabalidad, en tanto sean cuestiones de menor cuantía. Y en tanto el alcance de la falta no llegue a más. O sea, cuando son cuestiones manejables en un ambiente extrajudicial y conciliatorio. Es lo mismo que hace una iglesia. Hace poco yo en una iglesia me invitaron a participar en un arreglo en donde había cierta discrepancia entre dos familias. Y entonces... el punto clave ahí fue decirles, mire, ¿ustedes están de acuerdo en que los líderes de la iglesia propongan soluciones y reparaciones? Sí, porque si no se resuelve nada aquí, me voy a la fiscalía. O sea, ahí está el asunto. El asunto está en que mientras el derecho comunitario pueda resolver cuestiones de menor cuantía, cuestiones de común acuerdo, en donde voluntariamente las partes quieren aceptar ese mecanismo, excelente, y descongestiona, como dicen ¿cómo le llaman cuando se justifica una propuesta? Bueno, se me fue la palabra jurídica ahorita, pero exposición de motivos.
La exposición de motivos de la actual reforma dice eso exactamente. Entonces, cuando hay armonía para que se pueda someter a eso, excelente. Pero ¿qué va a hacer cuando uno de los miembros de los actores procesales no está de acuerdo en sujetarse a lo que dice la autoridad indígena? Ese ya se sale de su campo, eso ya va al campo del MP, al campo de un juzgado, porque para eso están, ¿verdad? Entonces no podemos descargar en los consejos, porque además los consejos de ancianos, los comités de las comunidades, en primer lugar, pues ellos no llegaron ahí para impartir justicia, ellos llegaron para resolver conflictos, sí, pero es en el campo de la resolución de conflictos. De conflictos, ajá. Pero no es en aplicación de derecho. Y un matrimonio, por ejemplo, exacto, ¿verdad? Que tenga alguna situación difícil, ¿verdad? Y sí, violencia intrafamiliar, cuestiones como esas las pueden resolver, pero el asunto es de que se está sobredimensionando y hay algunos abogados que hasta han dicho que está en la misma jerarquía y que hay horizontalidad con el derecho oficial. Y entonces quiere decir que estamos echando al traste todo lo que es el proceso histórico desde Roma hasta nuestros días, de cómo se ha venido ganando terreno en lograr tener instrumentos jurídicos que realmente respondan a una sociedad moderna, ¿verdad? Sí, porque además, siempre tienen que haber reglas. Además, otro asunto importante es que yo digo en el ensayo, se dice que el derecho indígena es sistemático. Sí es sistemático, pero con comillas. Sistemático mientras funciona en la comunidad, pero ni aún en la comunidad podría yo reconocerle el hecho de ser sistemático, porque mire, es un solo ente, la autoridad, la que tiene que ver todas las ramas del derecho. O sea, ellos lo miran en forma holística. ¿Por qué? Porque van a resolver un asunto de buena voluntad. Pero si entran ya a una cuestión procesal, en primer lugar, no hay instancias procesales. La autoridad de una comunidad es única. ¿Quién va a ejercer el control sobre ese ente? Nadie. No hay control. No hay lo que le llamamos un error, le llamamos en el sistema oficial, lo que llamamos el tribunal de alzada. ¿Cuál es? No hay. O sea que no hay quien le revise esto. Si cometieron un error y con ese error metieron a la cárcel a alguien o lo lincharon, ¿y quién va a reparar ya eso? Tiene que intervenir el derecho oficial. O sea que cuando hablamos de un sistema, y ahí yo me voy justamente, y algunos me critican por eso, porque yo sí realmente pongo los pies sobre la tierra, sobre lo que he estudiado, de qué es realmente el objetivo, que es lo científico. Y la vivencia también. Y la vivencia, porque fíjese, por ejemplo, nuestras autoridades son sabias y son todo lo que usted quiera en el mejor de los casos, pero no tienen las competencias. Ahora que hablamos en educación, yo soy pedagogo, hablamos de que la educación ya es por competencias. Ellos no tienen las competencias para un nivel más alto, no las tienen y no se las podemos exigir porque no es su obligación tenerlas, porque ellos van a hacer un servicio de un año, ¿verdad? Y es un año nada más, porque ese es otro problema serio, ¿verdad? Porque y ese es el otro asunto, que no hay carrera. O sea, no hay en la comunidad, no hay quienes se especialicen en resolver problemas laborales, otros que se especialicen en problemas penales, en problemas administrativos, no lo hay, sino que cada vez se cambia el consejo y tienen que primero recibir una inducción, como lo hacen aquí en 48 cantones. Desde octubre eligen a la nueva directiva, en noviembre reciben toda la inducción, en diciembre se pasan recorriendo todas las comunidades, porque ya en enero tienen que tomar posición y ya tienen que tomar decisiones. Pero las decisiones, yo no conozco un caso de que 48 cantones, que es un ejemplo a nivel nacional de autoridad indígena, resuelva un caso penal. Resuelve conflictos de buena voluntad, sí, pero un caso penal no lo resuelve. Además, el derecho indígena no puede ser coercitivo, porque imagínense que alguien no acepte hacer la sentencia, o sea, cumplir la sentencia, el castigo, no lo acepta. No tiene una policía, no tiene
no tiene un cuerpo de investigación para ampliar las circunstancias en que se cometió el hecho. No los tiene. Por eso es de que yo digo, el derecho de la comunidad está bien y ya está contemplado. Fíjese, Carlos, esta enmienda aquí es innecesaria, porque ya en el artículo 70 de la Constitución dice, una ley específica, dice, regulará lo concerniente a esta sección, y la sección es comunidades indígenas. Habla del traje, del idioma, de las tierras, de sus costumbres, de sus conflictos, de manera que yo invitaría más al liderazgo indígena de élites que pongan el dedo en la llaga. Esa es una deuda histórica del Congreso de la República. Ese artículo 70 le ordena hacer una ley de pueblos indígenas. Y entonces ahí podemos incluir todos esos elementos. Incluso ya no hay que lucharla en una consulta popular, sino que ya está en la Constitución. En una ley ordinaria. En una ley ordinaria, o sea que ya es una obligación y ya hay iniciativas de ley en el Congreso para desarrollar el artículo 70, pero políticamente no lo hacen los diputados, ¿no? Bueno, hay un ejemplo que yo le quisiera poner para ver qué criterio emite. Y esto se ha dado en muchas comunidades, y como usted dice, muchas veces se ha politizado, lamentablemente. Generalmente esto se usa con los comités. Los comités tienen una línea directa con los alcaldes del poder local. Algunas veces viene el poder local y les dice, necesitamos que haya tanta cantidad de gente acá, porque va a venir un personaje o por cualquier circunstancia, ya sea por estar en contra o a favor de, de algún programa. Pero los miembros del comité, o inclusive se ha dado con los alcaldes comunitarios, quien no cumpla, y les vamos a pasar lista, algunas veces la amenaza es, les vamos a cortar el agua. Y esto es una práctica que se ha dado. Y la verdad es que también yo pienso que en este caso, en esta reforma, a quienes verdaderamente les hubieran consultado es a las personas que viven en las comunidades, no tanto, como dice usted, a las élites. A las élites, sino exacto. realmente a la población, porque ellos son los que pueden decir qué les ha pasado y cómo han vivido realmente. Y son los que van a votar en contra cuando tomen conciencia de qué es la reforma, y cuando sus líderes religiosos les digan, miren, aquí hay un riesgo, y van a volver a votar en contra, como lo hicieron en 1999. O sea, no aprendemos la lección. Incluso yo diría, y con esto me he hecho también de enemigos a un montón, pero yo diría, si realmente creemos que la población indígena es, como decía Carlos Marx, es una clase para sí, ¿verdad? No es una clase por sí, sino para sí. O sea, tienen conciencia, maya, todos, y Xinca y Garífuna, y que ellos realmente están conscientes de esto. ¿Por qué no separamos la pregunta y ponemos, ¿está de acuerdo en reformar el artículo 203 que incluye el derecho indígena? ¿Sí o no? Y luego el resto de las... Hacer la separación. Hacer la separación. Y no meterlas en un... Y no meterla en un solo cascarón. Porque eso fue lo que pasó en la reforma anterior. Exacto. Y se recuerda usted en la reforma también de Ramiro de León. También se dio un caso similar, porque ahí fue donde aprovecharon prácticamente que se aprobara un artículo que favoreció a los bancos privados. Exacto. Entonces, la situación, el riesgo está en que si nosotros separamos la pregunta, porque es que debería separarse porque está hablando de otro sistema. O sea, está diciendo en otras palabras, según todo lo que yo oigo, todos los que impulsan esta idea, que están hablando de que hay un sistema completo, hay un sistema que funciona a la perfección, ¿verdad? En cambio el sistema oficial no. Pero si lo hacemos así, por separado, y aún así la comunidad, todas las comunidades indígenas votan por el sí, ahí pues yo sería el primero en salir a reconocer. Pero yo estoy seguro que si lo separamos, esa pregunta pierde.
pero ganamos el resto. Y el riesgo es que porque están juntas, perdamos todo. Y entonces no avancemos en la cuestión de un fortalecimiento del Estado de Derecho. Además, quisiera puntualizar. Mire, los neomaístas le dan palo a la Constitución, pero la Constitución dice claramente, en su artículo 4, por ejemplo, dice todos los ciudadanos son iguales. Nadie podrá ser esclavizado, perseguido, sometido a servidumbre. O sea, no está haciendo ninguna distinción, sino que está generando condiciones para que todos nos desenvolvamos. Y en los artículos 58, luego del 60 al 70, del 66 al 70, habla específicamente de 3 elementos. Mire, dice, se debe reconocer, respetar y promover toda la cosmovisión indígena. Entonces ahí se está diciendo de parte de la Constitución que reconoce que existe una comunidad indígena y que se le debe reconocer, respetar y promover. Lo que pasa es que nuestra Constitución recibe palo, pero nunca la cumplimos. Si todos cumpliéramos con la Constitución, no tendríamos necesidad de estar generando una serie de iniciativas que al final, mire, en el Congreso hay 10 iniciativas impulsadas por el movimiento indígena. Hay una de lugares sagrados, jurisdicción indígena, hay otra de desarrollo rural, etcétera. Hay 10 iniciativas que están durmiendo el sueño de los justos. ¿Y por qué? Porque, en primer lugar, como yo le decía a algunos líderes, pues, elijamos autoridades indígenas, pues, y ellos seguramente lo van a hacer, pero elegimos autoridades indígenas que luego responden a su partido. Aquí hemos tenido la experiencia. El anterior alcalde, indígena. Dígame usted si respondió al pueblo indígena. Sí, no, respondía pues, a un partido, e incluso ni siquiera a un partido. Respondía a una élite, pero era un alcalde indígena. Y de igual manera, hay funcionarios que han estado en diferentes lugares y ya cuando están ahí en el poder. Tuvimos un ministro de Educación. Tuvimos un ministro de Educación Taico Yoy, ¿recuerda usted? que no respondió a los intereses indígenas. Tuvimos otros ministros de diferentes... algunos, mis respetos para don Manuelito Salazar Tezahuic. Sí, lo conocí también. Una persona que sí logró introducir algunos elementos, trabajó para la población indígena, pero un solo leño, mientras que todo el resto de sus amigos indígenas dentro del gobierno no lo apoyaron. Al contrario, usted ve que una persona indígena sube a un cargo y el resto trata de bajarlo cuanto antes. Y otros se olvidan de los que están abajo también. Y se olvidan de los que están abajo, porque lo que sucede en el Congreso es que en el Congreso hay, por ejemplo, situaciones en donde, en primer lugar, la representación indígena es pobre, anda por ahí por un 12-15%, ¿verdad? Al igual que la representación de mujeres. Pero, además de eso, esa raquítica representación trabaja para intereses politiqueros. Difícilmente encontramos uno que otro que habla en nombre del pueblo, de la población indígena y se compromete. Difícilmente. Lo hacen más incluso algunos diputados ladinos. Imagínense. Entonces, es un asunto en que yo a lo que voy concretamente es a que en Guatemala todos debemos de impulsar un Estado de Derecho. Porque yo que he viajado a otros países, me he dado cuenta que en otros países se respetan las leyes que tienen. Entonces, que lo digan los paisanos que están en los estados. Pues. Exacto. Entonces, si se respetan, uno tiene certeza para poderse desarrollar. Pero como el problema en nuestro país no es un problema de leyes, porque las leyes, hay infinidad de leyes y todas están reguladas. Yo hoy le explicaba a mis estudiantes, que platicaba con ellos en la mañana, de que una cuestión que dice la ley de tránsito es que el peatón tiene la vía, tiene la prioridad,
El vehículo debe de parar. Pues. El vehículo debe parar, no dice Ajá. cuando tenga derecho de pasar, no, dice cuando él esté en la vía, el vehículo debe parar, porque es que el espíritu con que fue redactado preserva la vida. Vale más la vida que un Pero vehículo. vea usted cómo actúan los pilotos. Difícilmente. Pues. Fíjese que yo, bueno, estuve en Panamá hace poco y le pregunto yo a una señora, teníamos que atravesar como 6 carriles. Mire, ¿y cómo hacemos para atravesar aquí? Porque está difícil atravesar. Pase y automáticamente van a parar los carros. Y con un temor tremendo, porque aquí, olvídese, Pierre si es aquí en Totonicapán, que tiene que hacerse uno los quites para todos lados, ¿verdad? Entonces, al momento de pasar, empezaron a parar los vehículos. Pasamos nosotros y los vehículos después siguieron. Una educación vial, pero Exacto. se cumple la ley, pues, O pero sea- aquí no se cumple, pues. O sea que, por ejemplo, yo manejando en los Estados Unidos, en esas carreteras tan fabulosas, me dice el compañero, no te vayas porque la carretera es linda, me dice, aquí podés correr, pero has visto los rótulos que dicen no más de 60 millas. Y si dice así, es porque lo tenés que respetar. Si te excedes y te mira una patrulla, aquí no es como en Guatemala, que vas a ofrecer dinero, que dólares. Aquí te llevan a la cárcel y pasas ahí hasta que pagues tu multa y olvídate, porque aquí se respetan las leyes. Eso es lo que nos falta en Guatemala, que trabajemos por una cultura en donde prevalezca un Estado de Derecho, ¿verdad? Incluso yo les digo a veces a mis hermanos evangélicos, y les digo, miren hermanitos, por favor, controlen sus bocinas. Ustedes le echan todo el volumen a su... Ahí yo tengo una experiencia que voy a una iglesita ahí en la colonia y a la par está un grupo carismático. Y el grupo carismático es católico, ¿verdad? Y el grupo carismático canta los mismos cantos que el grupo protestante. Y están a la par. Y los dos ponen sus aparatos a un alto volumen. A ver quién gana. Pero dígame usted, los carismáticos tienen el bajo más profundo, que hay veces que ya no se puede hacer nada, porque olvídese, el que está hablando del otro lado ya no mucho se escucha, porque si están cantando los carismáticos es un tremendo pachangón. Y del otro lado también. Y entonces también ahí las iglesias tienen que respetar el derecho de los demás. Está bien que usen un micrófono para que se escuche en su congregación, pero ¿por qué voy a obligar yo al vecino y le voy a dar un montón de volumen para que oiga lo que estoy diciendo? Hay otras formas para llegar a él, pero no lo voy a obligar a que no escuche su programa y que por fuerza escuche mi cantante que llegó a cantar cantos rancheros incluso, y que incluso cuando está orando, que escuche cómo está orando. Eso es una violación al derecho. Cuando nosotros todos respetemos nuestros derechos y los derechos de los demás, ya no vamos a necesitar de estar cambiando constitución, de estar cambiando leyes, si la constitución tiene muchas virtudes. Claro, aquí no se dejó en la constitución el enfoque de pueblos indígenas, porque como había dicho al principio, aquí está la influencia del 107. Y en ese momento el movimiento maya no había tenido auge. Si esta constitución se hubiera redactado después de celebrarlos o conmemorar los 500 años, esta constitución hubiera tenido otro contenido en materia de pueblos indígenas. Pero no, esto responde a una tendencia anterior, y a partir de los 90 entra la otra tendencia. La tendencia que yo digo en algunas oportunidades, hay algunos líderes indígenas que quisieran decir, bueno, reconquistemos este país que nos robaron. Pero sucede que este país ya no es solo de los indígenas. Este país también es de los mestizos, porque aquí nacieron. Este país incluso ya hay nacionalidades que ya no son ni siquiera que vengan de españoles indígenas, sino que vienen de otras. Coreanos, chinos, taiwaneses. Y que si nacieron aquí ya tienen derecho a la nacionalidad. Y entonces ya este es un país ya multicultural. Y así debemos vivir en una multiculturalidad. Bueno, tan rápidamente que se ha ido el tiempo.
Siempre vamos a preguntar a estudios si tenemos todavía un poquito de tiempo. Muy bien. Quisiera preguntarle algo más. Se dice que el derecho indígena también se presta a la subjetividad y a los juicios de valor. Así es, porque lo que sucede es que cuando alguien comparece ante un ente que es comunitario, que puede ser un consejo o puede ser una directiva, como no hay nada escrito, entonces tiene mucho que ver la cuestión de la conducta de la persona que se está presentando. Si la persona que se presenta es una persona que de hecho anteriormente ha dado indicios de ser irrespetuoso, de ser una persona que ha faltado tal vez a las normas de cortesía, entonces ya el juzgador, que en este caso es un comunitario, el juzgador, ya eso influye en su decisión, porque no tiene un precepto, no tiene una jurisprudencia, no tiene antecedentes escritos, sino que él actúa de acuerdo a su concepción. Y entonces cuando dice, ya viene otra vez, ¿verdad? Entonces es una situación que se presta mucho a la subjetividad. En el caso del derecho positivo, ahí tampoco se logra la objetividad que quisiéramos, porque ya le decía que cuando hay dos abogados hay tres criterios, pero por lo menos ayuda a que un juez logre ser objetivo. Claro, nuestro sistema tenemos que cambiarlo, pero volvemos al punto. ¿Por qué nuestros jueces se han corrompido? Porque tenemos una cultura de corrupción, ¿verdad? ¿Por qué el MP andaba corrompido? Ahora que está Tel Maldana, pues es otra cosa. Pero el MP de antes de la era de Tel Maldana también hacía sus componendas, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos de que aquí la cuestión está en una cultura que debe ser una cultura de respeto, una cultura en donde debe de prevalecer un Estado de Derecho. Y yo quisiera también decir en cuanto a que, por ejemplo, un problema que está afectando mucho en la conflictividad social es lo de las minas y lo de las hidroeléctricas. Yo estoy totalmente de acuerdo, y lo digo en mi tesis, de que se respete el derecho de las comunidades a ser partícipes de esos proyectos. Pero no se debe ir en contra de la mina y en contra de la hidroeléctrica a ultranza. Porque si no, dígame usted, yo veo, hay algunas organizaciones que son muy fundamentalistas y que, por ejemplo, Codeca, ellos salen y dicen un montón de cosas, mucho fundamentalismo. Y yo digo, están en contra de la mina, está bien. No quieren que en Guatemala haya mina de nada, pero se transportaron en vehículos que usan petróleo, ¿verdad? El material de que está hecho los vehículos en que se transportaron es extraído del subsuelo. El material con que construyen sus casas, el hierro, es extraído del subsuelo. Los dientes de oro que aquí mis paisanos acostumbran a usar mucho, vienen de la mina. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Bueno, aquí no queremos mina, pero que nos la saquen en otro lado y que nos las traigan. No queremos antena, pero tenemos teléfonos. Exacto. Entonces es una contradicción. Sí. Yo, por supuesto, no es que esté a favor de las minas. Las minas deben sujetarse al orden. Por eso lo que debe prevalecer es un Estado de Derecho. Y yo en una parte de la tesis que escribí digo, lo que debería hacer el Estado es mirar que si tenemos riqueza hidrológica, o sea, de ríos, ese debe ser un mecanismo para desarrollar a las comunidades, pero que las comunidades sean accionistas de los proyectos. Que ellos participen. Que ellos participen y reciban los beneficios directos, no que les vayan a hacer una escuelita, sino que directos como accionistas. O como lo hizo la mina, ¿va? Que hizo un puesto de salud en San Miguel, ¿va? Pero cuando uno va a conocer, lo que sale en la televisión es una cosa, ¿va? Y lo que uno conoce es otra. Entonces, no, pero para eso necesitamos un Estado fuerte que obligue a los que tienen el capital a que cumplan con la ley.
Otra pregunta más, ¿verdad? Porque aún parece que nos dieron otros minutitos más. Estaba demasiado interesante el tema. Se dice que el derecho indígena es casuístico. Es casuístico porque ningún caso se va a resolver igual. En una comunidad puede ser que digan 20 azotes y en otra comunidad 30 azotes. O sea, el criterio es muy diferente en todos lados. Y como le digo, hablar de derecho indígena implicaría que las comunidades con sus representaciones ya hayan establecido consenso y hayan establecido por convención cuáles van a ser el tipo de castigos o el tipo de sanciones, pero no, sino que cada comunidad aplica lo que considere conveniente. Entonces, en ese sentido, cada caso es diferente. Por eso le digo, es casuístico, ¿verdad? No tiene jerarquías, no hay jerarquías ahí, es un ente el que juzga, y ese es primera instancia, juez de paz, primera instancia, segunda instancia, es corte de constitucionalidad y todo. Ellos hacen todo. Entonces, ahora, hay otro aspecto importante que me llama la atención, el derecho de defensa. En una comunidad generalmente, y aquí se ha visto en Totonicapán, en casi todas las comunidades, la asamblea muchas veces determina y la autoridad ejecuta, ¿verdad? Es decir, la autoridad comunitaria. Pero no hemos visto, o tal vez escasamente, o tal vez estoy equivocado, un derecho de defensa, pues, ¿verdad? Claro. Si la asamblea grita sí, sí, no, no, entonces ese es un problema serio, ¿verdad? Porque, y el gran problema es que participe la asamblea, porque en psicología nosotros estudiamos que cuando un grupo es mayoritario, entonces se agranda ese grupo, pero cuando pierde el control se vuelve turba. Y entonces una asamblea se puede volver turbulenta en contra de una víctima. Muchas personas han sido, por ejemplo, yo conozco un caso en Almolonga, en donde lincharon a dos patojos porque recogieron unos rabanitos. Almolonga. Entonces, dígame usted si es proporcional el castigo con la falta. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque ahí entra, es casuístico, es discrecional, es arbitrario. Uh-huh. El destierro también ya se ha utilizado en algunas comunidades. El destierro, sí, el caso que le comentaba, lo que tuvo que hacer el maestro es irse de la comunidad, porque ya no dejaron hacer nada, ¿verdad? Y entonces eso es un destierro forzado, eso es un violatorio a los derechos humanos. Y muchos de los castigos que se aplican en las comunidades violan los derechos humanos. Solo el simple hecho de castigar a una mujer, por ejemplo, delante de toda la asamblea, es violatorio. Yo creo que en cierta ocasión, como vamos a recordar, a mujeres que supuestamente habían robado, les quitaron el cabello, pues, y las dejaron pelonas. Voy a que son castigos primitivos. Por supuesto que a los maístas les molesta eso que yo lo diga. ¿Y sabe por qué les molesta? Porque no pueden objetar que yo soy indígena. Pero yo soy indígena que amo a mi país, que yo sé que la Constitución me ofrece oportunidades de desarrollo y que sin perder mi identidad he trabajado por pueblos indígenas en diferentes formas. He defendido, yo fui miembro de la comisión que redactó el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Yo estuve en varios cónclaves internacionales donde se redactó la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo venga a decir, pues, no, el derecho indígena lo puede todo y exacerbarnos. El problema es que esa exacerbación nos va a resultar que, como lo he dicho siempre, que el remedio va a ser peor que la enfermedad. Puede darse o el abandono de nuestras comunidades, porque el juez va a decir, todo viene de una comunidad, que lo resuelvan las autoridades indígenas, ¿verdad? Si ese es un sistema, si es paralelo, si tiene jerarquía, si tiene proceso, tiene sistema, entonces que lo resuelvan ellos, y entonces vamos a quedar en una situación de indefensión.
Y luego el otro riesgo es que si se aprueba, que van a venir las élites neomayistas a querer generar un montón de leyes específicas que al final van a segregar nuestro país. Bueno, lo delicado es que como cada comunidad tiene sus propias costumbres, ¿verdad? Exacto. No podría hacerse una cantidad de leyes, ¿verdad? Solo en Totonicapán serían 48, ¿no? Imagínense, entonces, sí, entonces es bien complicado. Es bien complicado. Yo creo que, yo veo, por eso, para concluir eso, es innecesario esta inclusión dentro de la reforma, y está haciéndole mella a la reforma de los demás artículos. Y luego, ya las Cortes, tanto la de la Corte Suprema de Justicia, que tampoco es la panacea, ¿va? Pero, y la Corte de Constitucionalidad, ya han emitido veredictos reconociendo en el momento en que la autoridad indígena ha actuado, pero lo ha reconocido en cierto ámbito. Pero si ellos van a juzgar un caso de un homicidio, no lo va a reconocer, pero reconocen cuestiones que son de otro tipo, de buenas componendas, de amigables componendas, de resolución de conflictos, de cuestiones que son, como decía, de menor cuantía, y que ambos actores procesales, acusado y acusador, convienen en someterse a una jurisdicción indígena. Ahí no hay ningún problema. Porque si yo en la comunidad a donde voy me quieren juzgar por un asunto en donde yo creo que sí vale la pena estar, pues yo lo acepto. Pero si quieren juzgarme por otra cosa, yo acudo al derecho oficial, en donde yo podría tener más garantías. Si la pena está más bonita en una comunidad, entonces mejor me voy a una comunidad para que me, ¿verdad? Para que me juzguen, ¿verdad? Se dice que Totonicapán tiene el índice más bajo de criminalidad, ¿verdad? En robos, pero el problema es que tenemos el índice más alto de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué estará pasando en las comunidades? Porque se supone que los problemas familiares y que, digamos, el derecho indígena es reparador, en fin, se utiliza un montón de términos. Pero entonces, ¿qué estará pasando en nuestras comunidades? Si se dice que el índice más alto de violencia intrafamiliar es Totonicapán, pero eso sí, tenemos el índice más bajo de criminalidad, supuestamente, ¿verdad? Aquí no entran ladrones, pero sí muchos esposos le pegan a su mujer en las comunidades. Claro. Sí, esta situación es realmente debe entenderse en su globalidad, porque el machismo, por ejemplo, abarca todas las sociedades, ¿verdad? Unas más, unas menos. Yo un día en la universidad, discutiendo una tesis de un alumno, precisamente entramos en contradicción los examinadores, porque una examinadora decía, no, es que el machismo es herencia occidental. Y yo le decía, no, por favor, Leo, solo en la cultura maya se habla del consejo de ancianos. Dígame usted, ¿cuándo se habla del consejo de ancianas? Nunca han habido ancianos, pues es raro. ¿Verdad? Porque, sí, cuando uno va a una comunidad, yo fui a San Mateo y Ixtatán, y lo primero que hicieron fue poner a los ancianos, pues. Claro. Pero no vi ancianas. Y le digo de los quechís, porque yo estuve trabajando muchos proyectos con pueblos indígenas, y un día llegó a mi oficina un grupo de mujeres y me dicen, licenciado, quieren hablar con usted un grupo quechí de mujeres, una asociación de mujeres de la comunidad tal. Con gusto, pasen adelante. Iba un hombre entre ellos, y entonces se llamaba Mateo precisamente, y entonces los saludé y todo eso. Les dije, bueno, les dije entonces, digan ustedes qué quieren expresar acerca de su proyecto. Y entonces empezó a hablar Mateo. Después de que había hablado un poco, le digo, pero ¿y ellas qué van a decir? No, no, es que ellas no dicen nada, es que yo soy el vocero, entonces yo digo todo. El relacionista. Sí. Entonces le digo, mire Mateo, le digo, nosotros trabajamos aquí por la igualdad, nosotros trabajamos por el enfoque de género. ¿Cómo es posible que las señoras no quieran expresar una palabra? ¿Le tienen miedo a usted o cómo es el asunto? No, es que ellos me delegaron a mí, por eso solo yo tengo la palabra.
Por eso le digo que, y experiencias como esa le puedo contar un montón. El machismo es algo que está latente en las comunidades indígenas. También en las mestizas, por supuesto. Sí, y en todos los niveles. En todos los niveles. Inclusive se habló una vez de una... hubo una denuncia en contra de un fiscal, pues. Claro, un fiscal siendo... sí le pegaba a su esposa, pues. Imagínese, entonces es algo, como decimos nosotros en los conversatorios, es algo transversal en la sociedad, desde tiempos primitivos. Por eso digo yo, no todo lo ancestral hay que ensalzarlo y decir vamos a volver a lo ancestral. Hay cosas ancestrales que no ayudan, que deben cambiar. Hay bueno y hay malo. Hay bueno y hay malo. Entonces tenemos que discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, porque al final nuestro espíritu es que la población indígena alcance su nivel de desarrollo. No todo lo que nos dejaron nuestros abuelos es bueno, pues. Exacto. Ellos tuvieron también sus errores y sus defectos. Exacto. Bueno, prácticamente hemos llegado ya al final de este programa. Yo quisiera que pudiera aún todavía dar un mensaje al pueblo de Totonicapán sobre su experiencia en este estudio que usted ha realizado y lo más importante, el poder hacer conciencia en quienes nos están viendo a través de este medio. Bueno, yo agradezco la oportunidad de platicar porque pues desde hace algunos años yo me fui de Totonicapán y vengo, pero acaso saludo a algunas personas. Sin embargo, yo tengo muchas simpatías por esta población y muchas veces yo lo pongo de ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que en los estudios que yo he hecho, el punto medular es que no debemos radicalizarnos, no debemos llegar a los fundamentalismos. No ser extremistas. El fundamentalismo es lo que está llevando a Siria y a Yemen y todos esos países a crear un Estado islámico, que es un Estado fundamentalista. Entonces los fundamentalismos nos van a llevar aquí a una segregación y a un conflicto de mayores consecuencias. Y yo creo que debemos ser un poco más amigables con las otras propuestas y debemos realmente poner los pies sobre la tierra, no sobredimensionar las cosas. Por ejemplo, una cosa que yo menciono en mi tesis es que escucho mucho en la capital a líderes indígenas hablar de la ciencia maya. Y mis examinadores se pusieron enojados conmigo cuando digo, ¿cuál ciencia maya? Si es ciencia, no es maya, ni es china, ni es japonesa, ni es gringa. La ciencia es ciencia, porque la característica para que un conocimiento sea científico es que es universal. Ahora que lo haya hecho un chino, que lo haya descubierto un maya, es otra cosa. Pero no podemos hablar de ciencia maya, como tampoco podemos hablar de ciencia mestiza, sino que el conocimiento cuando llega a la categoría de ciencia es universal, es demostrable, es sistémica, ¿verdad? O sea, tiene todas esas características y entonces deja de pertenecer a un pueblo, porque cuando se descubrieron las enfermedades y todo eso, claro, por razones estadísticas se sabe en qué país se descubrió y todo eso, pero el dato científico está en todos. Pero hay algunos que dicen, no, es que la ciencia maya no se ha descubierto, pero si lo que no se ha descubierto todavía es empírico o es dogmático. Lo que ya es ciencia es lo que ya está a nivel universal. Entonces, estos conceptos nos llevan a radicalismos, nos llevan a situaciones fundamentalistas que después pueden desbordar en violencia social, que sería peligroso. Muy bien, bueno, nos ha dado una cátedra, ¿verdad? Y bueno, esperamos que no sea el único programa, sino que podamos tenerlo en más ocasiones acá en Totonicapán. Realmente necesitamos mucha orientación. Por eso yo dije al principio del programa de que vamos a invitar a varios profesionales para que den sus diferentes puntos de vista y que la misma población saque sus conclusiones. Es un gusto haberlo tenido acá. Muchas gracias. Y bendiciones para su familia. Gracias. Y para todo lo que tenga todavía encomendado, que Dios les ha dado esta oportunidad de vivir más años de vida. A ustedes, queridos televidentes, les agradecemos la atención. Gracias. Hasta luego y bendiciones para ustedes.
Hablemos con la verdad, el espacio donde usted encuentra temas importantísimos de interés social, cultural, educativo, religioso, económico y político a través de una plática profesional con entrevistas, preguntas y respuestas para nuestro auditorio. Sintonícenos todos los sábados de 19 a 20 horas por el canal 25, el canal de Totonicapán.